José Paniagua de nuevo con ustedes en esta segunda sección del video anterior que estuvimos hablando sobre aquel padre en Canadá que fue encarcelado por 6 meses por negarse a hormonar a su hija menor de edad. Quien debería entrar en una etapa de corrección sería la niña, no el papá. Pero quiero en esta ocasión hablar de otra situación muy complicada que está ocurriendo en Canadá en estos días. Estoy buscando aquí la nota para comentar con todos ustedes sobre otras cosas que están ocurriendo precisamente en Canadá. Quiero ir a la presentación y regreso con ustedes. Vamos a hablar del supuesto genocidio infantil en Canadá. Vamos a hablar de esto porque esto tiene que ver con la iglesia. También quiero dejarle algunos cortes de otra persona que está hablando sobre esto. Van a ver cientos de videos que se están subiendo acerca de Canadá y del supuesto genocidio que se cometió contra la población aborigen, contra los nativos de Canadá, donde específicamente se encontró una fosa común o varias tumbas con 216 cadáveres de niños que dicen los medios informativos que esos niños fueron asesinados, fueron violados. Pero realmente no se ha dicho cuál fue la causa de la muerte de esos niños. También se está hablando de iglesias que fueron quemadas y saqueadas, una iglesia católica en donde se encontraron parte de estos cadáveres en fosas comunes. Estamos hablando por allá en los años cuando Canadá comenzó a ser colonizada. Aquellos colonos que llegaron a Canadá comenzaron a integrarse, pero ya había una comunidad de aborígenes allí en Canadá. El caso es que estos colonizadores se desarrollaron. Encontraron allí una población de aborígenes, de nativos, y aquella gente necesitaba ser educada para que se integraran a la vida del país. Comenzaron a ser esos niños educados y asignados a unas escuelas residenciales que pertenecían a diferentes denominaciones religiosas. Por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia bautista, metodista, también tenían estas escuelas residenciales para reeducar a aquellos niños, enseñarlos a hablar el idioma inglés y enseñarles a hablar también el idioma francés, enseñarles a leer y a escribir. Estas escuelas residenciales que fueron aproximadamente unas 132 escuelas distribuidas en diferentes puntos del país canadiense y en donde ellos educaron aproximadamente 150,000 niños, que hasta la fecha algunos descendientes de esos niños están en la actualidad, viven allí, fueron educados en esas escuelas. También hay que hacer notar que hubo grandes epidemias de viruela y sarampión, que algunos niños de esos también murieron porque no había un avance en la ciencia, no había vacuna, no habían vacunas en ese entonces y muchos niños murieron. El caso es que al encontrar en esta iglesia católica unos 216 cadáveres de niños, las autoridades han tomado esta información y se está utilizando para obtener capital político de esto. Ahora, se está utilizando el sentimiento de la gente, la parte emocional de la población canadiense, para que se levante en contra de. Se están haciendo muchas denuncias que hay que demandar, que hay que beneficiar a los descendientes de esos niños que todavía están allí en Canadá, a que se les retribuya el daño que se le hizo en el pasado.
También se habla de que esos niños eran secuestrados, iban y los asaltaban en sus casas y eran arrancados de su familia para llevarlos a esas escuelas donde supuestamente se les violaba, se les maltrataba, con el objetivo de exterminar a los aborígenes canadienses, a esa población de nativos. Lo que se está manejando ahora es que lo que se intentó hacer fue producir allí un genocidio, un exterminio de los aborígenes. Eso es lo que se está vendiendo. Ahora, como eso es lo que se está vendiendo, la comunidad, la población, se está levantando y me están dejando mensajes en los videos que tengo allí sobre Canadá, que lo que hay que eliminar esos pastores, que hay que eliminar todas las religiones porque solo son violadores y asesinos. Eso pasó siglo y medio atrás. Entonces hoy se está pidiendo y culpando a todas las iglesias. Pero aquí hay una información que se está manejando mal. Aquí están intentando que la comunidad, que la opinión pública se levante en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el régimen canadiense, a este régimen le interesa eliminar la religión, y no hablo solamente de la iglesia cristiana, de las iglesias evangélicas, estoy hablando de todo tipo de religión. Se está levantando el pueblo y están pidiendo que se eliminen las religiones. Ahora, esto conviene al sistema canadiense. ¿Por qué? Porque el sistema canadiense está empujando la agenda LGTB. Todo esto está ahí detrás. Y me da mucha pena y tristeza ver cómo la gente está protestando a favor de eso, sin saber que hay una trama política detrás. Ya hay muchos analistas que están viendo este caso, personas que ni siquiera son cristianas, y están desmintiendo. Están diciendo que Canadá está utilizando esto para atacar las religiones. Por eso le hablaba anteriormente cómo están atacando a pastores, arrestando pastores, poniéndolos en cárcel de máxima seguridad como si fueran delincuentes, como si fueran asesinos, como si fueran hombres peligrosos. A un padre que le estuve hablando también, que lo arrestan. El caso de este padre que lo arrestaron por 6 meses por tratar de impedir que a su hija comenzaran a inyectarle hormonas masculinas para cambiarla supuestamente de sexo. Una niña menor de edad. Se supone que un papá tiene toda autoridad sobre un hijo menor de edad que vive en casa. En Canadá no es así. Tengo aquí en mis notas, por ejemplo, estuve investigando sobre las famosas escuelas residenciales que hoy se le está dando un tono un tanto equivocado para levantar una animadversión en la población contra las iglesias. Y estamos hablando de algo que sucedió hace un siglo y medio, quizá más. Por ejemplo, hay dos leyes en Canadá, dos leyes que se están por aprobar en Canadá, que es la ley C-15 y también la ley C-5. ¿Qué contienen estas leyes? ¿Qué buscan estas leyes? Simplemente están hablando sobre los derechos de los indígenas. Pero detrás de todo esto hay una barrabasada política aquí, del sistema político canadiense, del gobierno. Por ejemplo, aquí ellos están hablando de recuperar la biodiversidad, tierras que son ricas en biodiversidad, en recursos naturales. Ahora bien, detrás de esto lo que están buscando es poner a los aborígenes en desventajas y favorecer a entidades empresariales, entidades enormes que están intentando tomar los recursos de estas poblaciones indígenas. Eso no lo está viendo la gente. Si se aprueban esas leyes y se aplican, todos estos indígenas van a quedar a merced de un montón de transnacionales y ONG que están intentando apoderarse de esos recursos de biodiversidad allí en Canadá, que son bastantes. Por otro lado está la ley C-5, que también buscan crear un feriado político. Ahora, yo quiero invitar a los ciudadanos canadienses a que lean con cuidado la ley C-5 sobre el feriado pagado. Crear un día feriado en favor
de los indígenas. O sea, si yo ahora mismo me levanto y me opongo a esto, me van a decir que yo soy anti-indigenista. Pero lo que están buscando aquí es otra cosa. Canadienses, investiguen, averigüen, no sigan todo lo que dicen los políticos. Mi papá decía, de todas las cosas que un político dice hay que dudar la mitad y la otra mitad no creerla. Hay una trama peligrosa aquí, pero todo esto se está armando para volcar a toda la población y la opinión pública en contra de la iglesia. ¿Por qué razón hay que arrestar a un pastor porque se pronunció en contra de la agenda LGTB? ¿O acaso no hay libertad de pensamiento? Eso no es un mensaje de odio. Mensaje de odio es lo que hicieron aquellos en una caravana LGTB y atacaron a unos pastores que estaban bautizando personas. Eso es odio. Quise traer hasta ustedes este comentario para que reflexionemos acerca de lo que estamos viendo. Estas son cosas que pasaron por allá. Estas escuelas residenciales para aquellos niños aborígenes se establecieron para ayudar a aquella comunidad. Muchos de ellos aprendieron a hablar el inglés. Muchos de ellos aprendieron a leer y escribir. Muchos de ellos se hicieron profesionales. Muchos de ellos hoy están trabajando en el sistema educativo. Muchos de ellos hoy son empresarios y están produciendo en la población canadiense. Eso no se habla, pero sí se está hablando. Señores, esto ocurrió por allá, por el 1870, se establecieron estas escuelas para ayudar a estos indígenas. Y las iglesias se integraron para trabajar con ellos y ayudaron. Y en la actualidad las iglesias están sacando gente que están yéndose a vivir debajo de los puentes. Eso no lo ven. Pero ahora están volcando la comunidad en contra de la iglesia. Por favor, por favor. Dios les bendiga, soy el pastor José Paniagua y estaré con ustedes en la próxima edición.